Dios les bendiga, mis hermanitos. Muy buenos días para todos. Que el Señor les continúe bendiciendo en este día, en esta semana. Le damos la gloria a Dios porque vamos a alabarle, vamos a glorificar su nombre. Amén, mis hermanos. Vamos a honrar su grandeza, a darle gracias, a decirle gracias, Dios, gracias. Que nuestra oración inicial sea en gratitud, sea en adoración, en alabanza a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por este nuevo día que has hecho, Dios, para tu pueblo, para tus hijos, porque tú das de tu bendición, Señor. Tú haces llover sobre justos, pero también, Padre amado, sobre injustos. Gracias por esa misericordia, por ese amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Dios poderoso. Bendecimos tu nombre en esta hermosa y preciosa mañana. Gracias, Dios mío, porque nos das el privilegio, Dios, de enaltecer tu nombre, así como te alaban los ángeles, así como te alaba tu creación, así como todos te alaban, amado Dios. Todo lo que tú creaste te alaba a cada instante, te alaba a cada momento, te alaba en este amanecer. Te damos gracias, Dios. Nosotros también, como tus hijos, como tu pueblo, también nos unimos a esa acción de gracias, Señor. Te damos la gloria a ti, Padre. Gracias por la bendición y por la dificultad, Señor. Gracias por la prosperidad, pero también gracias, Dios amado, por los momentos difíciles, Señor. Gracias, poderoso Dios, por la sanidad, Señor. Pero también gracias, Dios amado, por la enfermedad que nos acerca a ti y que nos permitirá ver tu gloria reflejada, Señor, que nos permitirá ver esa sanidad. Gracias, Dios. Gracias, Padre amado, por tu bendición, Señor, por la prueba. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre amado, poderoso eres tú, porque alabamos tu nombre, poderoso eres tú, Padre poderoso. Gracias, Dios mío, porque tú eres el Creador, el Padre, el Dueño, el Rey, nuestro amigo, todo para nosotros, Dios. Tú nos creaste, que nuestra fe cada día tenga la certeza de tu poder, de lo que tú hiciste en nosotros, de lo que tú hiciste, Padre poderoso, de lo que tú creaste, que nada, ninguna idea, ninguna teoría, amado Dios, quiebre la fe que tenemos en ti y en tu poder y en lo que dice tu palabra, Dios. Nos aferramos a ti, amado Dios. Gracias porque tú eres poderoso, Dios. Gracias por las personas que están en el lugar en donde cada uno de mis hermanos está, Señor, orando y clamando. Tal vez familiares, tal vez compañeros, tal vez conocidos o amistades, Dios. Pero en donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad, Señor. Y tu libertad se manifiesta a través de la oración. Mientras que oramos, tú estás desatando, tú estás liberando. Gracias, Padre. Gracias porque mientras que estamos orando, Dios, en la distancia tú estás allí obrando en nuestros seres queridos, Dios, en el inconverso, en aquel que no tiene consuelo, Dios, en la tierra, porque el consuelo viene solo de ti, Dios, en aquel que no ve salida, en aquel que no ve una cura para su enfermedad. Tú traes esperanza, Dios. Tú traes sanidad, tú traes milagros, Señor, para aquellos que tal vez podamos perder a veces, Dios. La esperanza, tú vienes y renuevas nuestras fuerzas. Tú vienes, Padre amado, y restauras, Dios. Gracias por tu amor fiel, por tu amor tierno,
por tu amor bondadoso, por tu amor misericordioso, Dios, por tu pueblo, por tu iglesia Crea, Villa María, Rincón, Cota, El Encanto, por tus siervos, Señor mío, que te sirven, que te honran, por cada siervo de la iglesia, Dios, por cada fruto, Señor mío, que se ha dado allí en la iglesia, Padre, y que está sirviéndote, Padre poderoso. Gracias porque somos una sola iglesia, Dios, unida para bendecirte. Somos ese cuerpo de Cristo. Gracias, amado Dios, porque queremos honrarte en esta mañana, bendecirte, clamar a ti y darte la gloria a ti, Señor. En ti encontramos salvación, en ti encontramos perdón. Padre amado, gracias porque derramamos ante ti, Señor, nuestro corazón. Confesamos, Dios, por el poder de Jesucristo, que es nuestro abogado, confesamos todo pecado, confesamos, Padre amado, toda mala intención, pensamientos, Señor, que no hemos sujetado a ti. Te pedimos perdón, te pedimos ayuda y misericordia, Dios. Tú eres bueno, tú eres nuestro Padre amado. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque queremos seguir hablando contigo, Dios. Y dice el Salmo 34, el cual entonamos en esta mañana nuestro Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo te alabaremos, Dios. En todo tiempo bendeciremos tu nombre, Señor. Que en nuestra boca solo salga alabanza de agradecimiento a ti, Padre. Gracias, Dios. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Te bendecimos, Dios, porque nos alegramos, Dios, porque mi alma se goza en alabarte, se goza en glorificarte, en pronunciar tu nombre, tu santo nombre, poderoso nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Padre amado, hoy te buscamos. Y si hay temores, Dios mío, en mi vida, en la vida de mis hermanos, en la vida de los nuestros, Señor, de tu pueblo, en la vida de esa persona por la que clamamos, si hay temores, Señor, te suplicamos, Dios, que vayamos a ti, a tus pies, porque tú dices que si te buscamos, tú nos oyes y tú nos libras de todo temor. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros, porque tu respaldo, Padre, tu cobertura, tu protección está a nuestro alrededor y por eso somos hijos victoriosos, hijos que vencen en el nombre de Jesús, hijos que están bajo tu cobertura, bajo tu amor, bajo tu presencia. Gracias, Dios mío, porque tu bendición es tu paz, tu gozo, tu amor. Gracias, Padre amado, por ese amor tan grande. Te bendecimos, Señor. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Gracias, Dios, por que confesamos esta palabra en oración, Dios. Porque si te buscamos, Señor mío, nada nos faltará. Porque si tememos a tu nombre en reverencia, en amor, en agradecimiento a ti, nada faltará, Dios. Hoy entregamos a ti cada petición, Señor. Padre amado, cada carga, Dios. Que mis hermanos estén, Señor mío, cargándome uno a ellos, Dios, para entregarte a ti, Padre Celestial, toda carga, Padre, todo peso, Dios, que no estamos llevando contigo, sino en nuestras fuerzas. Hoy lo entregamos a ti, Señor. Tú aligeras, tú calmas, tú alivias, Señor. Gracias, Dios, porque donde están dos,
o tres reunidos en tu nombre. Ahí está tu presencia. Gracias, mi Señor, porque tú habitas en este momento, tú habitas en esa habitación, en ese medio de transporte, tú habitas en ese lugar de secreto, tú habitas, Padre amado, en ese espacio de intimidad contigo. Gracias, mi Dios, por tu presencia, por tu amor. Entregamos a ti, Señor mío, todo impedimento, toda distracción, Señor. Y queremos escucharte, escuchar tu voz, escuchar tu palabra que nos llena, que nos sacia, que nos levanta. Padre amado, en ti colocamos absolutamente toda carga, Señor. Gracias por tu amor y bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a Dios, mis hermanos, porque podemos escuchar su voz. Amén. Y hoy, en esta hermosa mañana, mis hermanos, Dios nos quiere hablar sobre su voz. Su voz es perfecta, su voz la podemos percibir y es un privilegio. Vamos a ir a Salmos 29. Salmos 29, mis hermanos. Y vamos a leer la palabra de Dios en el versículo 3 al 9. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión, como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Amén. Damos la gloria a Dios porque su voz es poderosa. Amén. Su voz tiene poder, su voz tiene un poder sobrenatural, un poder espiritual, un poder que no alcanzamos a entender, mis hermanos, tal vez, la grandeza de su voz. Amén. Y vemos desde Génesis 1:3, mis hermanos, dice la palabra, y dijo Dios. Amén. Génesis 1:3 menciona cómo la voz de Dios tiene poder, tanto poder que lo que Él dice se cumple. Amén. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y así vemos relatado estos capítulos del inicio de la creación que hizo Dios, que nos hizo a nosotros, sus hijos, en donde lo que Él dice tiene poder y es hecho. Amén. Si su voz lo dice, tiene poder, mis hermanos. Si su voz lo dice, tiene un efecto, tiene una acción real. La voz de Dios nos habla cuando estamos en su presencia. Amén. Esa voz poderosa nos habla cuando estamos en reverencia a Él, cuando permanecemos en intimidad con Él. Ahí nos habla su voz. Éxodo 3:5. Y qué hermoso, hermanos, porque sabemos que este tiempo de alborada es un tiempo en donde queremos escuchar su voz. Amén. Es un tiempo donde oramos y podemos escucharlo a Él. Éxodo 3:5. Y en Éxodo 3, mis hermanos, podemos ver cómo Moisés se acercaba a Dios, pero podía escuchar su voz audible. Éxodo 3:2, mis hermanos, dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía.
Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Amén. Dios le habló. Y así vemos que él se manifestaba, mis hermanos, en la ley. Antes de que viniera Jesús a la tierra, antes de que él enviara a su Hijo, podemos ver que Dios se manifestaba en una voz audible ante su pueblo, ante sus hijos, que enviaba ángeles, amén, que enviaba ángeles para que le dieran mensajes específicos a sus siervos, a su pueblo. Y le damos la gloria a Dios porque hoy no hay sacrificio humano, no tenemos que entregar ningún cordero físicamente, porque Jesús fue ese cordero, amén. Jesús fue ese cordero santo y perfecto que nos permite ahora tener una relación directa con Dios. Y le damos la gloria a Dios por eso. Pero aquí Moisés, vemos que para estar en la presencia de Dios necesitamos reverencia, necesitamos fe, necesitamos disposición, amén, para que se pueda manifestar esa voz de Dios. Y aquí lo vemos, mis hermanos, en el versículo 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén, le dijo a Moisés, quítate. Incluso este pasaje lo cantamos en una alabanza, en donde Dios nos recuerda la importancia de esa santidad, amén, de esa reverencia ante Él, de ir sin mancha alguna. Y pues ese calzado puede representar tal vez esa irreverencia ante su presencia que es santa. Dice el 6, versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y sabemos aquí que Dios le empieza a hablar del propósito que tiene para él con el pueblo de Egipto. Empieza a decir lo que debe hacer como hijo, como siervo, como ese propósito que Dios tenía para él. Porque Moisés era un miedo santo, era un miedo en donde vemos que él obedece, que él le dijo quítate el calzado y él se lo quita, que él le dice Moisés y él dice heme aquí, porque Moisés estaba dispuesto a escuchar su voz, amén. Y hoy Dios nos quiere decir qué tanto estamos dispuestos a escuchar su voz, qué tanto estamos escuchando su voz, amén. O solamente yo quiero hablarle a Él, solamente yo quiero que Él me escuche a mí, pero no escucharlo a Él. Y una relación perfecta es escuchar al uno y también Él me escuchará a mí. Entonces Dios nos llama a ser reverentes para escuchar su voz, a estar con un corazón dispuesto, un corazón en santidad para escuchar lo que Él desea de nosotros, amén. Le dio más, mis hermanos, yo los invito a que después podamos leer estos versículos de el paso a paso que le empieza a dar Dios acerca del pueblo, acerca de Israel, porque sabemos que los egipcios los tenían, ¿cierto? Los egipcios tenían esclavizado a su pueblo, pero iba a enviar a Moisés, a su hijo. Pero Moisés debía estar en santidad, en fe, para poder escuchar esa voz de Dios. A veces no sabemos el propósito de nuestra vida, en nuestra familia, en el trabajo, en nuestro barrio, en nuestro país. Decimos, ¿será que sí debo estar aquí, debo estar en este trabajo? Y eso solo lo podemos saber, mis hermanos, el propósito que Dios tiene, solo lo podemos saber cuando escuchamos su voz, amén. Cuando escuchamos su voz que nos habla.
que nos guía. Y hoy Dios nos quiere hablar sobre esto. Hay muchos ejemplos, mis hermanos, que por tiempo no los vamos a ver, pero en el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos en los que Dios llama a sus siervos y les dice indicaciones exactas, específicas. Dios les habla, se escucha su voz audiblemente. En el Nuevo Testamento podemos ver la voz de Dios audiblemente también en algunos pasajes, especialmente cuando Jesús estaba aquí en la tierra, en Mateo 3:17. Mateo 3:17, mis hermanos, es algo muy hermoso porque a veces decimos, yo no escucho la voz de Dios, o escuchamos a personas decir, Dios me dijo esto, esto y esto, y tal vez decimos, yo no he escuchado eso para mi vida, yo no he escuchado que Dios me hable así como le habla a tal hermano, pero claramente Dios a cada uno nos habla de una manera especial, amén, bajo la misma fuente, que ya vamos a ver, mis hermanos, cuál es esa fuente. Pero aquí vemos la voz audible de Dios en el capítulo 3, versículo 17 de Mateo. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Dios estaba hablando ahí. Dice, hubo una voz de los cielos. O sea, la escucharon. En ese momento la escuchó Juan, la escuchó Jesús, una voz que decía, este es mi Hijo amado. Entonces, qué hermoso, mis hermanos, poder escuchar esa voz de Dios. Amén. Hoy estamos escuchando la voz de Dios. Cuando nos congregamos, estamos escuchando la voz de Dios a través de un hermano, de una hermana, que es un instrumento. Porque si leemos la palabra, estamos escuchando la voz de Dios. Pero nos falta, Dios hoy me dijo a mí, que nos hace falta, y me hace falta, mis hermanos, a mí me hace falta tener esa santidad, esa intimidad, esa reverencia ante Dios para poderlo escuchar más. Amén. Que a veces salgo de meditar en la palabra con un mensaje muy superficial de lo que Dios realmente quiere hablarme. Dios tal vez tiene un mensaje especial para nuestras vidas, para mi vida, pero el distraerme, el estar con tantos afanes no me deja a veces escuchar la voz de Dios. Pero hoy Dios nos dice que su voz es poderosa, amén, que su voz se escucha, como leíamos en el Salmo, que su voz hace cosas sobrenaturales. Desde el Génesis, su voz es algo sobrenatural. No lo vamos a leer, mis hermanos, pero en Mateo 17:5 también se manifiesta esa voz de Dios. En Juan 12:28 al 29, Mateo 17:5 y Juan 12:28 al 29 también se manifiesta esa voz de Dios. Amén. Estamos hablando del Nuevo Testamento, en donde la voz de Dios se manifiesta cuando está Jesús aquí en la tierra. Pero ahora nosotros, vuelvo y digo, tal vez decimos, no escucho la voz de Dios. Pero miren quién nos guía, mis hermanos. Juan 16. Quiero invitarlos a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Y claro, también esa voz de Dios se manifestó a través de Jesús, amén, porque Él siempre decía, mi Padre me envió a decirles, mi Padre me envió a sanar. Así que vemos la manifestación de Dios en Jesús, porque son uno solo. Juan 16:13. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿el qué? Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere
y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Así que Jesús nos confirma que el Espíritu Santo está aquí con nosotros y que Él nos guía. Amén. Que Él nos guía a la verdad, no un hombre, no algo terrenal, sino el perfecto ser del Espíritu Santo. Su presencia nos guía. Dice el versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Ahí yo sé y comprendo que Dios nos habla a través del Espíritu Santo y que Él nos da a conocer lo que el Padre desea que conozcamos. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío. Dios lo hará saber. Amén. Por eso sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son. Y que el Espíritu Santo está aquí con nosotros, mora en nosotros, porque tenemos una comunión con Él. Amén. Porque hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, porque hemos sido bautizados, y si no lo hemos hecho, Él quiere que demos ese paso para poder escuchar su voz. Amén. Para poder ser guiados por Él, como lo acabamos de leer. La voz de Dios nos habla de acuerdo a nuestra intimidad con Él. En ocasiones no debemos hablar a las personas que no nos escuchan en el mismo espíritu. Amén, mis hermanos. Y esto también es algo que Dios me animaba a saber que la voz de Él es más poderosa que la mía. Amén. Que a veces nosotros queremos que las personas cambien por nuestros consejos, o que las personas tengan una acción o un arrepentimiento por lo que nosotros decimos. Pero Dios hoy nos dice que no somos nosotros, sino es su voz. Amén. Que a veces incluso nos esforzamos y decimos, ¿cómo le voy a decir esto a esta persona? ¿Cómo lo voy a convencer? ¿Cómo le voy a manifestar esto? Pero hoy Dios nos dice que su voz es más poderosa. Amén. A Jesús también le pasó que no fue escuchado por su pueblo. Lucas 4:24. A veces nos sentimos mal porque decimos, tal vez mi familia, tal vez mis amigos, tal vez mis compañeros, mis vecinos, no me escuchan, no aceptan esa invitación de que Jesús entre a sus vidas. Pero sabemos que es Dios, amén, que si nosotros pensamos que lo hacemos en nuestras fuerzas, pues vamos a fallar. Pero cuando sabemos que es Dios quien les va a hablar, eso sí tiene poder. 4:24, Lucas 4:24 dice, y añadió, de cierto, estaba hablando Jesús, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Amén. Jesús fue rechazado por los suyos, por su pueblo. Era aceptado por muchos y su consejo y su voz era algo que para muchos cambiaba, que para muchos restauraba, pero para algunos de su pueblo no fue aceptado. Así que nosotros debemos saber que a veces nuestra voz, lo que nosotros decimos, no va a ser aceptado. Pero ¿quién convence, mis hermanos? El Espíritu Santo. Amén. A veces nuestras palabras no tienen un convencimiento para nuestros cercanos, pero la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, es quien realmente va a tener un efecto en las vidas de los nuestros, de aquellos por los que oramos, mis hermanos. Eso es lo que debemos hacer, porque el Espíritu Santo trae convencimiento, mis hermanos. El Espíritu Santo trae arrepentimiento. La voz de Dios trae esto, porque hoy Dios nos está hablando de su voz. Y hemos visto que Dios nos guía a través del Espíritu Santo. A veces queremos escuchar un consejo para nosotros cuando estamos fríos. No sé si les ha pasado que decimos, hoy voy a conectarme, hoy voy a ir a la iglesia, porque Dios, tú me vas a hablar en medio de esta necesidad. Pero tal vez el consejo es otro.
Tal vez ese día la palabra es otra y la rechazamos y decimos, yo no quería ese consejo, yo quería un consejo para mi necesidad. Pero qué tan cercanos estamos a Dios. Amén. Dios nos puede hablar, mis hermanos. Él nos habla en la iglesia, claro que sí. Pero también nos puede hablar en nuestra intimidad con Él. Amén. También nos puede hablar allí en la habitación mientras que oramos y meditamos en su palabra. Él ahí nos puede hablar. A veces queremos buscar una prédica en YouTube, una prédica de algún pastor reconocido, pero realmente quien debe ser reconocido en nuestras vidas es el Espíritu Santo que nos guía a través de su palabra. Amén. No podemos estar dependiendo en nuestra vida espiritual de cosas terrenales, de búsquedas virtuales, digitales, cuando su voz, la voz de Dios está en su palabra. Amén. Y somos guiados por el Espíritu Santo para escuchar su voz, pero vemos que necesitamos, yo lo veo hoy así, mis hermanos, que necesito más reverencia, más intimidad, más cercanía, más oración para poder escuchar esa voz de Dios. Y vamos a volver a Juan 16. Juan 16, mis hermanos, pero ahora vamos a leer el versículo 7. Miren lo que dice Jesús, mis hermanos. Juan 16, 7 nos dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, miren bien hermanos, escuchemos la palabra de Dios, la voz de Dios, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Así que, ¿quién es el que convence? El Espíritu Santo, mis hermanos. Dios también nos da una palabra hoy de aliento y de ánimo y Él nos dice, tú no vas a convencer a tu familia, tú no vas a convencer a tus compañeros de trabajo, tú no vas a convencer a esa persona por la que estás intercediendo en tus fuerzas, tú no lo vas a hacer, sino el Espíritu Santo es quien se va a manifestar en esa persona. Amén. En el tiempo de Dios, si nosotros estamos orando, si nosotros estamos velando, ayunando por estas personas que necesitan de Dios, por este cambio que necesitamos nosotros y asimismo los demás, el Espíritu Santo va a traer convencimiento. Amén. El Espíritu Santo va a traer ese temor, ese arrepentimiento a estas personas, ese convencimiento. Pero a veces queremos hacerlo en nuestras fuerzas. Y Dios me hablaba de eso, de que a veces yo quiero cambiar a la persona, de que a veces lo quiero hacer yo y termino ofendiendo, termino lastimando, termino diciendo cosas que Dios no quiere que yo diga. Y Dios nos enseña a exhortar, Dios nos enseña a aconsejar, pero debemos hacerlo en el Espíritu, mis hermanos. Amén. Debemos hacerlo como Jesús lo haría. Así que, mis hermanos, si Jesús fue rechazado por su pueblo y no escucharon en ese momento, tal vez nosotros también nos va a pasar, pero debemos esperar en Dios, debemos orar a Él, debemos saber que si su voz es escuchada por ellos, va a haber un cambio, va a haber va a haber un convencimiento real. Amén. Santiago 5:16 nos invita a orar, mis hermanos, a orar por aquellos que lo necesitan. 5:16 dice la palabra de Dios, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad, amén, unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Entonces, Dios nos enseña a orar también, a orar por los demás para que haya ese milagro en las vidas de los demás. Dios nos dice hoy que debemos
estar en esa santidad para poder escuchar su voz. Amén. En esa santidad, en esa disposición, en ese corazón entregado a Él para escucharlo, para reconocer su voz. Amén. Porque la palabra de Dios dice que vendrán falsos profetas en su nombre. Amén. Y nosotros debemos saber reconocer la voz de Dios. No podemos, esto está pasando mucho eso en el pueblo de Dios, y es que está siendo motivado por voces de líderes terrenales, pero que tal vez de la palabra de Dios no dicen nada. Y la palabra de Dios nos dice incluso eso, que no creamos a esas fábulas de los hombres, a esa palabrería de los hombres, sino a su palabra. Amén. Amén. Y yo creo que en nuestra iglesia, Dios nos ha dado el privilegio de ser adoctrinados y enseñados a que si no está en la palabra, no lo creemos. Que si no está en la palabra, no es así. Porque muchas personas vendrán a decir falsas cosas, que Dios acepta, que Dios ama eso, que Dios no interviene en aquello, pero si la palabra de Dios no lo dice, no es así, mis hermanos, porque es su voz. Amén. Hoy sabemos que la voz de Dios está en la palabra y que Él nos guía en este tiempo a través del Espíritu Santo. Tenemos esa libertad, mis hermanos, y le damos gracias a Dios porque vivimos por gracia. Y ahora no tenemos que hacer sacrificios humanos, porque Jesús ya hizo el sacrificio perfecto y el sacrificio más grande de morir en la cruz para poder escuchar la voz de Dios, escucharla en nuestro lugar secreto. Qué hermoso porque en el Antiguo Testamento vemos las muchas cosas que tenían que hacer los siervos de Dios para poder escucharlo. Los muchos sacrificios, lo que tenían que hacer, pero Jesús nos libertó de esa ley y dice que ahora podemos ir al Padre, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Así que qué bendición, mis hermanos. La voz de Dios es su palabra. Para ir terminando, mis hermanos, vamos a Josué 1:8, que es un versículo muy hermoso que nos recuerda meditar. Amén. Yo sé que tal vez lo conocen de memoria. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca, amén, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar, ¿qué? Tu camino, y todo te saldrá bien. Gloria a Dios, porque si escuchamos la voz de Dios, sus consejos, todo nos va a salir bien, mis hermanos. Siempre recordaré a nuestro hermano Oscar cuando en escuela dominical nos decía a los jóvenes que en la palabra de Dios podemos encontrar todo consejo, o sea, podemos encontrar para el noviazgo, para la amistad, para el trabajo, para las finanzas, para cualquier área de nuestra vida está en la palabra. Pero a veces vamos a otros medios, amén, y acá hay historias de cómo actuaban siervos de Dios o tal vez enemigos de Dios y cuáles eran los frutos de esas acciones. Aquí está en la palabra, mis hermanos, pero a veces vamos a otras cosas, a otros medios, a otros consejos, a otras fuentes donde no hay libertad, donde no hay algo tan sobrenatural como es la palabra, porque la palabra de Dios cambia vidas, restaura vidas. Entonces le damos gloria a Dios. Primera de Timoteo 4:13. También le da un consejo Pablo a Timoteo y le dice que se debe dedicar, y hoy Dios nos lo dice a nosotros. Primera de Timoteo 4:13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén. Ocúpate en la lectura. Así que nosotros como hijos de Dios debemos meditar en la palabra, debemos leer su palabra, porque esa es la voz de Dios, es la voz que nos restaura, es la voz que nos cambia, es la voz que nos aconseja, mis hermanos. Así que si tenemos duda en algo, vayamos a la palabra.
Y si no sabemos, a veces pensamos que no sabemos buscar en la Biblia cómo leerla, pero si estamos en oración, mis hermanos, yo sé que por testimonio a muchas personas nos ha pasado y hemos visto testimonios de personas que empiezan a tener una vida de oración y Dios les habla a través de la palabra, amén. Dios les empieza a hablar, les empieza a quitar vendas, empieza a quitar cadenas que Satanás pone aquí en la tierra con el conocimiento humano, mis hermanos. Ahorita hay muchas voces que se disponen a cambiar el pensamiento, hay muchas voces, pero la voz de Dios es perfecta, mis hermanos. Hay muchas voces que van a entrar en la vida de nuestros niños, de esa futura generación, de los jóvenes, de los adolescentes. Pero si nosotros, mis hermanos, damos como testimonio que meditar en la palabra es la mejor voz, es el mejor consejo, yo sé que muchos, mis hermanos, también se van a acercar a esta voz, a esta palabra. Amén. Y leamos para terminar Salmos 115. Salmos capítulo 115, el versículo 1. Mis hermanos, vamos a leer desde el 1 para terminar. Vamos a confirmar. Esta es una palabra muy hermosa porque lastimosamente hay muchas personas que se acercan a una estatua con el mayor de los respetos y en amor y en el espíritu que lo podamos recibir, pero nada físico aquí en la tierra, ninguna estatua, ninguna cosa creada por el hombre nos va a poder hablar como Dios lo hace, nos va a poder escuchar como Dios lo hace. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 115 de Salmos: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en dónde? En los cielos. Todo lo que quiso lo ha hecho. Amén. Los ídolos de ellos son plata y oro. Y claramente aquí podemos hablar de aquellos cuando nosotros también estuvimos en esa incredulidad, cuando no conocíamos de Dios. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Pero nuestro Dios sí habla, amén. Nuestro Dios tiene una voz perfecta y de poder. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Así que nosotros ya no confiamos en una estatua, no confesamos nuestros pecados a ninguna estatua ni a ningún hombre, sino a nuestro Dios. Amén. Oh Israel, y acá pongo mi nombre, oh Catalina, y cada uno de nosotros podamos poner nuestro nombre. Oh Catalina, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Amén. Él es nuestra ayuda, nuestro escudo, y tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios que nos habla, un Dios que muchos, mis hermanos, todavía no han conocido, pero que nosotros en oración vamos a orar por aquellos que no le conocen. Amén. Y damos gloria a Dios por su palabra. Mis hermanos, yo los invito a que le agradezcamos a Dios por su voz, porque hoy sabemos que su voz nos habla, que su voz nos guía, que su voz también la podemos sentir en medio de la oración. Gracias Dios porque tu voz es perfecta, porque hemos podido vivenciar, Dios, tu voz, escucharla en medio de la oración, de la adoración, de la meditación de tu palabra, que está el Espíritu de Dios que nos habla, que nos guía. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por esta mañana, por esta palabra tan preciosa que nos has dado.
porque queremos escuchar más tu voz, porque estos momentos de oración, de interceder por otros, es para escucharte, para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra. Padre amado, tu palabra que es perfecta. Ayúdanos como pueblo tuyo, tener mayor reverencia ante ti, mayor intimidad, comunión contigo, porque vendrán voces falsas, porque vendrán voces que quieren confundir a tu pueblo. Amado Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos porque no queremos ser confundidos, queremos tener fe, confianza en ti, escuchar tu voz, Señor, para que nuestra fe sea firmada, para que nuestra fe sea, Padre amado, inquebrantable ante cualquier ola, ante cualquier tempestad que venga. Padre amado, queremos confiar en ti y en tu dulce voz. Gracias por tu amor, gracias por mis hermanos, Señor, que hemos estado aquí para ti, Padre. Queremos seguir escuchando tu voz, Dios mío, en intimidad contigo. Que en todo momento podamos estar en intimidad contigo para escucharte, para poder escuchar esa preciosa voz tuya, amado Dios. Perdónanos si a veces hemos dicho no te escucho, Dios, si a veces hemos dicho no veo esa respuesta, pero tu respuesta está ahí en tu palabra, está en congregarnos, está en orar, en adorar. Ahí está tu voz, Señor, tu voz que nos quiere hablar, tu voz que nos quiere aconsejar, redarguir, exhortar, edificar. Gracias por tu preciosa voz, Dios, tu voz que es poderosa, tu voz que si dice es sano, esa persona es sana, Señor. Tu voz que si dice es restaurada esa persona de toda maldad, de toda cadena de Satanás, esa persona es restaurada en ese mismo instante, porque esa es tu voz, amado Dios, tu voz que levanta, tu voz que restaura, tu voz que sana, tu voz que hoy nos habla. Gracias, mi Dios, por esa voz majestuosa y poderosa que cada día queremos escuchar más. Te bendecimos, Dios, te honramos y descansamos en tu presencia. Amado Dios, este día es para ti, para glorificarte y honrarte. Recibimos tu hermosa bendición, Dios, para nosotros, tu pueblo, para nuestras familias, cada familia que está representada en mis hermanos, Señor. Tu bendición sea derramada, Dios, en cada familia, poderoso Rey, en cada necesidad, Señor. Recibimos la bendición tuya, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias. Feliz día.